Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Desde el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta reunión de museos ferrocarrileros inscrita en el encuentro de diálogos. Este tercer y último capítulo del encuentro se enfocará en la interpretación del patrimonio cultural ferrocarrilero. Esperamos puedan acompañarnos en esta transmisión y que sea de su agrado. Sin más que decir, le cedo la palabra a la maestra Teresa Márquez, que es la directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y será la moderadora en la conferencia siguiente. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenida a todas las y las colegas que nos acompañan en esta reunión de museos. Y pues agradecerle muchísimo a Marco Sandoval. Él ha estado ya en algunos encuentros nuestros. Es ya una parte muy importante de los museos ferrocarrileros alrededor de nosotros y siempre, además, dispuesto ya y solidario, como decíamos. Bueno, Marcos nos va a hablar de la situación de los museos chilenos, de los museos ferroviarios chilenos en el tema de la pandemia. Seguramente será un análisis muy importante. Él tiene siempre, está muy atento a todos los sucesos y a todos los asuntos alrededor en su entorno. Voy a comentarles un poco voy a dar lectura a la semblanza de Marco Sandoval Ormazábal. Marco Sandoval tiene una licenciatura en Historia por la Universidad de Valparaíso, en Valparaíso, un magíster en Gestión Cultural en la Facultad de las Artes de la Universidad de Chile del 2018 y un diplomado en Estudios Políticos, mención Partidos Políticos y Sistema de Partidos en Chile. Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile de 1998. Ha trabajado en la coordinación del Parque Museo Ferroviario desde 2003 hasta la fecha, en la cual desarrolló labores directivas y administrativas, atención de público y gestión, lo que lo ha llevado a ganar varios proyectos como Fondos de Cultura, Universidad Harvard, Programa de Reconstrucción, ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre otros. Docente del Instituto Profesional Los Leones desde 2005 hasta la fecha y profesor de las Escuelas de Turismo Sustentable y Relaciones Públicas en las cátedras de Patrimonio y Gestión Cultural, entre otras. Actualmente es director del Museo del Limari, perteneciente al Servicio del Patrimonio Cultural, que es parte del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile. Bueno, Marco es muy modesto siempre, pero tiene una enorme cantidad de publicaciones tanto digitales como impresas, y es siempre muy interesante hacer la lectura de sus trabajos. Muchísimas gracias, Marco. Va a ser seguramente una conferencia interesante, como les decía, en estos momentos en que los museos pasamos por muchos cuestionamientos y al mismo tiempo por una gran oportunidad para reinventarnos. Gracias. Adelante, Marco. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Tere, bueno, al equipo que está detrás, ¿cierto? Al equipo que está trabajando.
al Museo Nacional de los Ferrocarriles de México, ¿cierto? Agradecer la invitación y siempre la voluntad de poder participar de alguna manera con un granito de arena desde Chile y desde hoy día desde del Limarí, de Ovalle, de Chile. Y también agradecer al trabajo que está detrás, ¿cierto? Que han hecho. Claro, hoy día nos convoca, nos convoca la realidad de los museos ferroviarios en la pandemia, y quiero hacer un par de alcances, y voy a compartir mi pantalla para que podamos partir con eso. Quisiera hacer algunos alcances con respecto a nuestra situación de museos ferroviarios en Chile. En Chile formalmente solo tenemos 2 museos ferroviarios. Increíblemente, este es un país bastante largo y angosto, continentalmente hablando, ¿cierto? Pero tiene solo 2 museos ferroviarios y nos vamos a referir un poco a eso, pero también quisiera mencionar a partir de esta presentación, ¿cierto? Que en Chile tenemos otros museos ferroviarios mucho más pequeños. Al final de la presentación voy a mostrar uno que tenemos acá en la ciudad de Ovalle. De hecho, el Museo del Limarí está ubicado en una antigua estación de ferrocarriles y hoy día es un museo mayoritariamente arqueológico de lo que fue la cultura diaguita, ¿cierto? De pueblos originarios en Chile. Y, como decía, ¿cierto? Está ubicado en una antigua estación de ferrocarriles. Y en general, ¿cierto? Como también había señalado, los museos en Chile, ¿cierto? Están ligados mayoritariamente a solo 2 museos formalmente. Si bien en la presentación me voy a referir a 3. ¿Y por qué me voy a referir a 3? Porque el primero que vamos a ver tiene un potencial increíble para ser considerado un museo. Bueno, algunos datos sobre la población en Chile. En general, Chile tiene una población cercana a los 18 millones de habitantes. Increíblemente no somos muchos habitantes y hay una cierta paridad entre porcentajes de mujeres y hombres. Tenemos en general una población bastante urbana en Chile, ligada obviamente a la tecnificación de las actividades más bien eh, agrícolas, y un 13% pertenece a un pueblo originario, y ese porcentaje ha ido en aumento y ha ido cada vez que se han hecho los censos de población desde el año 92, 2002 y otros. Las personas que se sienten pertenecientes a un pueblo originario ha ido aumentando. La mayor concentración de pueblos originarios en Chile se concentra en la región de la Araucanía, ¿cierto? Eh, donde su porcentaje es mucho mayor. La realidad de los museos en Chile. En Chile existen cerca de más de 300 museos. De ellos, aquí tenemos una clasificación, si pueden ver, hay clasificación por regiones. Chile está dividido en regiones. Tenemos 16 regiones del territorio, ¿cierto? Incluyendo la región metropolitana, donde se ubica la capital, que es Santiago de Chile. Y en general, el porcentaje o la cantidad de museos que hay en cada uno de los lugares. La región metropolitana, como ustedes pueden ver, alberga cerca de 78 museos. La región de la Araucanía, que está en el sur de Chile, donde está el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, tiene cerca de 17. Y el Museo de Baquedano, o Museo de Sitio de Baquedano, que es una antigua casa de máquina y maestranza, está en la región norte de Chile, ¿cierto? En Antofagasta. Vamos a ir viendo esos elementos. Museos por comuna, también lo pueden ver, ¿cierto? Que en general la comuna de Santiago concentra la mayor cantidad de museos, la comuna de Antofagasta 4 solamente, entre ellos el Museo Regional de Antofagasta, que es un museo perteneciente a la misma institución desde que pertenezco yo, ¿cierto? Del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y Temuco posee 3 museos, entre ellos el Museo Pablo Neruda, ¿cierto? Ferroviario Pablo Neruda, pero también está el Museo Regional de la Araucanía, que también pertenece al Servicio Nacional del Patrimonio, y donde en cada uno de estos museos, y en general en todo Chile, la lectura al tema ferroviario, la lectura hacia el ferrocarril, hacia la historia ferroviaria, está presente en cada uno de los museos regionales de alguna manera. Si bien solo tenemos 2 museos formales en Chile,
en cada uno, o en general en casi todos los museos históricos de Chile, se hace una referencia eventualmente al tema ferroviario, porque está presente desde el norte hasta casi el extremo sur de Chile. Museos por protección legal en Chile, ¿cierto? O si son públicos o privados. En Chile, ¿cierto? Cerca del el 43% pertenece al Estado y el 56% pertenece al mundo privado, ¿cierto? Y de estos 300 y fracción museos que hay, ¿cierto? Un porcentaje importante pertenecen al Estado, no solamente directamente a través nosotros tenemos en Chile, ¿cierto?, un Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, que a su vez tiene un servicio, que es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que a su vez también tiene bajo su alero 27 museos especializados y regionalizados. Esos son 27 de 300, pero dentro de los públicos también encontramos museos ligados también a las universidades, a las comunas, ¿cierto? Y a centros de investigación ligados a algún organismo del Estado. En tanto, los privados, ¿cierto?, son corporaciones, fundaciones, y muchos de ellos se autofinancian, que debido un poco a la pregunta que iniciamos esta conversación, de alguna manera ha provocado una crisis profunda en la realidad de los museos privados en Chile, que ha paliado no solamente aquí en Chile, sino que en toda América Latina, ¿cierto?, a estos museos que reciben aportes privados o que de alguna manera sus ingresos están basados en la venta por taquilla, en el corte de boletos, para que se entienda a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, un poco el contexto de Chile. Chile es me voy a tomar de las palabras de Sergio González, que citó a Raúl Zurita y decía que Chile tiene forma de tren, ¿no? Y él señalaba, ¿cierto?, que Zurita decía que Chile tiene forma de tren. Y puede que sí. Nuestro poeta Parra, ¿cierto?, tiene también tiene una poesía que habla del tren instantáneo entre Santiago y Puerto Montt, donde uno lo toma en Santiago, ¿cierto?, y camina por dentro de los vagones y llega a Puerto Montt sin bajarse del tren y sin haberse movido ni un centímetro del tren. Así que nuestro país es una larga y angosta faja de tierra, como dicen, y algunos datos: Chile continental, porque Chile es tricontinental, ¿cierto? Pero Chile continental tiene 4.270 kilómetros aproximadamente, un ancho máximo de 445 kilómetros, donde, no sé si alcanzan a ver mi cursor, yo creo que sí. En el cursor, en el primer punto, tenemos lo que es Baquedano, donde está el máximo ancho de nuestro territorio, y el más angosto está justamente en la región de donde hoy día yo estoy presentando, que es la región de Coquimbo, donde tenemos 90 kilómetros de extensión máxima. Y bueno, las distancias de Santiago, de la capital de Chile, de Santiago de Chile a Baquedano, es cerca de 1.428 kilómetros, que en avión son cerca de máximo 2 horas y fracción. Santiago a Temuco son 680 kilómetros de Santiago a Temuco. De Santiago a Valle, de donde estoy transmitiendo, son 400 kilómetros. En vehículo son 4 horas, para que las personas se hagan una relación. Y de Santiago a Ciudad de México son 6.600 kilómetros aproximadamente, y son 8 horas, un poco más, obviamente, si es que hiciéramos el recorrido desde Santiago de Chile hasta la Ciudad de México, para que se entienda. Y en general, el territorio chileno tuvo o logró tener, ¿cierto?, cerca de 9.000 kilómetros de vías férreas. A 2014 estas vías se habían reducido a 5.000, y 2.200 estaban en manos del Estado. ¿Por qué? Porque en algún momento nuestro país estuvo ligada a una línea de tren desde el norte de Chile, desde Iquique, ¿cierto?, donde estoy en este minuto con mi cursor señalando, hasta lo que es Puerto Montt, casi donde está en este minuto mi cursor, que el territorio chileno estuvo ligado, ¿cierto?, con una vía longitudinal, no con la misma trocha o ancho de vía, y no con un solo ferrocarril, pero hacia 1913 el país estuvo unido con una línea de ferrocarril y con ferrocarriles
transversales que iban mayoritariamente desde las zonas mineras a los puertos, desde las zonas mineras a los puertos, porque en el caso de Chile, gran parte del desarrollo del ferrocarril, sobre todo en el norte, desde el semiárido donde estamos nosotros hasta el norte más árido de Chile, la minería metálica y no metálica fue un elemento fundamental y ha sido un elemento hasta hoy día de permanencia de muchos ferrocarriles, incluyendo la región de Coquimbo, donde estamos. Hoy día se exporta fierro, y ese fierro desde Romeral pasa por la ciudad de La Serena y llega a Guayacán y se exporta al resto del mundo también por vía ferroviaria. Así que, y en general, ¿cierto? Aquí tenemos señalado en los mapas que siguen la ciudad de Santiago, donde está el Museo Ferroviario de la Quinta Normal, y Temuco, donde está el Museo Pablo Neruda, y Baquedano, donde está el museo que vamos a hacer referencia para que se entiendan un poco en ese sentido. El Museo del Sitio Ferroviario de Baquedano es un museo que alberga dos operadores de ferrocarriles. Uno, el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que es una empresa centenaria que partió con capitales, que partió en territorio boliviano, con la Guerra del Pacífico, Guerra del Salitre, ¿cierto? En 1879, en 1883. En 1883 este ferrocarril pasa a territorio chileno, pero se mantiene en manos privadas, que ha sido privado desde ese periodo hasta hoy día. Originalmente, ¿cierto? Sus capitales se transaban en el Reino Unido, ¿cierto? En Inglaterra, y hoy día pertenece a capitales chilenos, y mayoritariamente lo que transporta es mineral de cobre, pero ha sido uno de los ferrocarriles más rentables del mundo, dicho por especialistas como Jan Thompson y otros, quienes han estudiado un poco este ferrocarril. Y el lugar que estamos viendo en este plano, podemos apreciar dónde está el Museo Ferroviario Baquedano, que originalmente es un proyecto del año 83-84, que se pretendió en esta antigua maestranza de ferrocarriles del Estado, donde se reparaban y arreglaban locomotoras para el norte árido de Chile, se pudiera formar un museo de sitio. Lamentablemente, por distintas circunstancias, el proyecto quedó trunco y solo, ¿cierto?, quedó como una idea, no desarrollándose mayormente, pero actualmente el espacio sigue existiendo, no se ha vendido, pertenece a una empresa privada que se llama Ferrocarriles del Norte o Ferronor, que en los 90, ¿cierto?, fue el ferrocarril del norte desde La Calera hasta Iquique, en Chile, fue privatizada, y se le entregó entre ellos esta maestranza que hoy día obtiene, ¿cierto?, tiene la categoría de Monumento Nacional en Chile, y hay una ley que la protege, y gran parte del material rodante que quedó en este lugar fue declarado Monumento Nacional. El estado de conservación, eh, como pueden ver en las imágenes, es relativamente no del mejor, ¿no? Pero en general no sufre tanto vandalismo, y hay una comunidad, ¿cierto? Hay comunidad, alcaldía y ferrocarriles que están tratando eventualmente de poder eh, volver a que este proyecto vuelva a tener cabida. Este lugar, que se inauguró en 1984 y al corto tiempo dejó de funcionar, incluía, ¿cierto?, la tornamesa o la casa redonda, que en realidad no es redonda, sino que es semicircular, y es hecha completamente de madera. Y se conservan al menos unas 5 locomotoras a vapor de diferente época y origen. Algunas hay una, la 3511, que la vamos a ver en una imagen, que está en mejor estado y fue restaurado en el año 83-84 para poder correr trenes turísticos en la zona. Pero este museo de sitio, si bien formalmente no tiene boleterías, no tiene público, no tiene museografía, es un lugar que a pesar de eso se podía visitar. Hoy día, ¿cierto? Las personas la ONG que está tratando de recuperar este espacio, señala, ¿cierto?, que obviamente producto de la pandemia, este espacio ha sido cerrado para evitar que el público pueda acceder. Obviamente, esta vía de acceso desde Antofagasta a Baquedano y de Baquedano
da pie a uno de los lugares más visitados de Chile, que es el Valle del Encanto o lugares, ¿cierto? Como el Valle de la Luna, que son lugares emblemáticos de Chile. Y bueno, como decíamos, ¿cierto? Alberga distintas instalaciones, entre ellas la locomotora que tenemos al lado derecho, que es una locomotora fabricada en Estados Unidos, eh, llamada en Chile numerada 3511, tipo W, que es una nomenclatura hecha para Chile, que está en relativamente buen estado de conservación y que fue la última locomotora restaurada y reparada y que corrió no solamente en Antofagasta, sino que en otras regiones del norte de Chile. Aquí podemos ver un letrero que señala que la Casa de Máquinas es Monumento Nacional y que visiten la estación ferroviaria y el Museo Ferroviario de Baquedano, que es un poco lo que ustedes ven, es la situación real. Este espacio alberga dos estaciones. Esta es la segunda estación, que está ubicada en el mismo recinto. Lo que pasa es que es un recinto bastante amplio. Como les decía, alberga esta estación, era la estación de Ferrocarriles del Estado, y la antigua estación que vimos, o que tenía el letrero de Baquedano, era la estación del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Pasamos al otro museo, el Parque Museo Ferroviario, ubicado en la Quinta Normal. Este es, como pueden ver en las imágenes, donde está ubicado, ¿cierto? Para que se hagan una relación. Se ubica muy cercano a lo que es la estación central de Chile, ¿cierto? La estación Alameda, así se llama, estación Alameda o estación central de Chile, que queda en la avenida más importante de nuestra capital. Y cerca, a unos pocos kilómetros, 3 kilómetros aproximadamente, está el Parque de la Quinta Normal. Y en este lugar, entre 1980 y 1984, se dio la tarea la Municipalidad de Santiago, Ferrocarriles del Estado, de crear un museo ferroviario, albergando una colección importante de lo que fue la antigua maestranza de ferrocarriles. Aquí pueden ver, ¿cierto?, que tenemos una locomotora que está haciendo subida a un camión especial, que en Chile le llamamos los requete patitas, porque tiene muchas ruedas, ¿no?, para distribuir el peso. Esa locomotora que están subiendo en ese minuto, la locomotora total pesaba 220 toneladas, pesa 220 toneladas, así que es una de las locomotoras más pesadas. No llega al peso que tiene su locomotora Niágara, que pesa mucho más que esta, pero esta es la locomotora más pesada en Sudamérica. Increíblemente en Chile también existía una locomotora de este peso. Y este es el periodo en que empezaron a ser trasladadas hacia el Museo de la Quinta Normal. Bueno, y como decíamos, en Santiago de Chile se crea, ¿cierto?, este parque museo ferroviario. La idea es rehabilitar, y ahí pueden ver algunas imágenes de la construcción. Llegaron primero las locomotoras y en paralelo se estaban rehabilitando los espacios para poder construir este museo, ¿cierto?, que son cerca de 2 hectáreas al aire libre en un parque público en Santiago de Chile. Algunas imágenes, ¿cierto?, donde se puede ver la construcción al lado derecho de la tornamesa. Y esto corresponde también a un periodo en Chile, en los 80, estamos en dictadura militar. En los 80 se trató de rehabilitar, bueno, se crearon algunos museos, como el Museo de Santiago, Casa Colorada, como el Museo de Arte Precolombino, como el Museo de Ciencia y Tecnología, y como el Museo Ferroviario, que pertenecen o que estuvieron siempre al amparo de una corporación que se llama Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, y cuya misión era llevar la ciencia y la técnica a los diversos colegios que en ese momento en Chile no tenían la oportunidad de tener acceso a especies de laboratorios donde se pudieran tratar estos temas de ciencia, tecnología, de energía del vapor, de otro tipo de energía, y también de elementos o de principios básicos de ejemplo de máquinas simples, poleas, palancas y engranajes, que para la gente, para los niños y niñas, no era una cosa muy común. Así que estos museos iban a cumplir ese rol. Una vez terminada, esta es una foto casi de los inicios, faltan escaños, faltan medidas de seguridad, pero ya estaba abierto a público, así terminó quedando. Y nosotros hicimos, bueno, para esta presentación de hoy día, yo tuve la oportunidad de conversar con las personas encargadas de los museos para que nos dieran su opinión, y quise de alguna manera relatar ahí. Ustedes pueden ver
Lo que me señalaron Constanza Silva, subdirectora de la corporación, que nos dijo, ¿cierto?, cómo se ha abordado la pandemia. Y ellos han señalado, ¿cierto?, que los museos han debido cerrar sus puertas y mantener el mínimo personal activo, ¿cierto?, manteniendo la seguridad, porque ustedes entenderán que esto está en un parque público, son 2 hectáreas, y también la seguridad de las piezas que están al cuidado de la corporación deben ser resguardadas. Y se ha tomado un periodo de análisis y visión, no solo para una fase de post-pandemia, sino que actualizar un poco la labor de los museos en el contexto de la situación social general de los museos. Hay que entender que en Chile, conversábamos antes de ingresar un poco a la presentación, que Chile a partir del 18 de octubre de 2019 vivió un periodo que se llama el despertar social de Chile, y que de alguna manera, ¿cierto?, hizo también que Santiago de Chile y en distintas capitales o ciudades de Chile también se dieran movimientos sociales, que también obligó a estas instituciones a cerrar antes o simplemente a que su personal y funcionarios se retiraran antes. Eso ha sido un primer hito, y el segundo hito ha sido la pandemia, que obviamente a estas instituciones, sobre todo el museo o el Parque Museo Ferroviario de la Quinta Normal, vive del corte de boletos, y por tanto la situación en este estado, ¿cierto?, ha sido bien complejo. Como nos señalan, ¿cierto?, el museo ha sido afectado por el cierre obligado de sus puertas al público, lo que detuvo el ingreso de ventas de entradas, la única fuente de ingreso, porque este museo se financia un 100% con corte de boleta. Hay que pensar que el Museo Ferroviario de la Quinta Normal recibe cerca de 140.000 visitas al año. Con esos 140.000 personas, un porcentaje importante de ellos pagaba entradas, porque ahí obviamente existió, ¿cierto?, y existe pasajes o entradas rebajadas, y también la posibilidad de que las personas con capacidades distintas o discapacidad, ¿cierto?, física o mental, no pagaran entrada. Así que, y también los vecinos de la comuna de Santiago no pagaban entrada. Entonces había diferenciado el pago. Y también había descuentos para colegios e instituciones de menores ingresos, pero también la posibilidad de que colegios que no pudieran acceder al pago, ¿cierto?, eran eximidos de este pago, justificando esta situación. Bueno, y el funcionamiento actual del museo se redujo al mínimo, las labores de administración, seguridad y aseo, que es lo que sigue en uso, y obviamente el museo no tiene los recursos para continuar, y se ha asegurado el pago de remuneraciones, cotizaciones, servicios básicos y la compra de insumos, entre otros, que es un poco lo que se ha hecho. También, ¿cómo se prepara el museo? Que un poco esta es la pregunta que yo les hice, y en general recopilando y revisando material con respecto a las medidas y recomendaciones para los museos, y buscando nuevas fuentes de financiamiento. Los museos hoy día, por lo menos este museo que es privado, está en un parque que ya podría eventualmente abrir, pero están esperando obtener los recursos suficientes para poder intentar abrir el 2021 ya. Un par de imágenes que tienen que ver con el eclipse que hubo en Chile, que en el caso de Santiago de Chile se vio de manera parcial, pero también en el museo se vio y se hizo una visita, ¿cierto?, del público que estaba presente con profesores del Museo de Ciencia y Tecnología, para poder ver el eclipse con las medidas de seguridad y filtros necesarios el año pasado, 2019. En tanto, el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, que es un museo ubicado en la región de la Araucanía, que habíamos señalado, pueden ver la imagen. Hoy día posee una cúpula, está ubicada en una antigua casa redonda. Esta sí es una casa redonda construida, ¿cierto?, a finales de la década del 20, del siglo XX. Es donde iban a dormir los trenes, decía Neruda, ¿cierto? El lugar donde iban a dormir los trenes, decía Neruda. Bueno, esto fue un recinto muy importante en la región de la Araucanía, que es la zona de la frontera, y ahí podríamos explicar hartas cosas, entre ellos. El ferrocarril tiene que ver con un poco tema de modernidad, incorporación, para bien o para mal. En Chile, ¿cierto?, se habla, entre comillas, de la pacificación de la Araucanía, que en realidad, ¿cierto?, hoy día
historiográficamente bastante cuestionado esa frase, ¿cierto? Y está en una zona de frontera. De hecho, el ferrocarril llega a esta zona de frontera donde había mayoritariamente este territorio era ocupado por el mundo mapuche. Bueno, esta imagen que tenemos acá es de inicio de los 90 y corresponde a la primera inauguración de museo como tal, en los 90. Este museo se inaugura, ¿cierto?, en los 90, como Museo Ferroviario de Temuco, y esta era la foto de ingreso al museo. Si ustedes se dan cuenta, hay unos vagones al lado derecho, casi al entrar, y en esos vagones uno se reportaba, pagaba su entrada e ingresaba a la casa de máquina, y obviamente todavía el recinto era ocupado por Ferrocarriles del Estado, y todavía había mucho material que en Chile llamamos charquear cuando se vende al kilo. Se vendió mucho material al kilo que vamos a ver para reciclaje y para distintos elementos. Ahí podemos ver los distintos carros, incluyendo un tender o estanque de agua. Hay 2 tenders o estanques de agua que estaban en el recinto, que estaban ahí esperando, ¿cierto?, ser vendidos al kilo. Muchos de ellos fueron vendidos, otros se han ido conservando. Y en 1988, ¿cierto?, se solicita la declaratoria de Monumento Nacional, que al año siguiente logra obtener la declaratoria de Monumento Nacional, para finalmente, ¿cierto?, constituirse como museo. Este también es una foto de los momentos en que se hacían los inventarios para la venta, un poco para los que les gustan los trenes, los museos y el patrimonio ferroviario. Un poco tristes son estas imágenes, pero es un poco lo que ocurría, que en general, ¿cierto?, haciendo inventario para venta por lote, de las distintas piezas de locomotoras. Aquí tenemos 2 locomotoras o piezas de locomotoras que estaban esperando ser vendidas al kilo. Locomotoras tipo Mikado, por decirlo así, solamente el juego de ruedas, ¿no? Bueno, lo que decíamos en la imagen más pequeña, ¿cierto?, tenemos la entrada al museo en este periodo, que a partir de la década del 90, ¿cierto?, una asociación chilena de conservación del patrimonio ferroviario que había iniciado en 1984 los primeros trenes turísticos, junto con Mario Fuentes, un ferroviario de la zona, y funcionarios ex funcionarios de Ferrocarril del Estado, se dan a la tarea de crear este museo, y ahí está todavía el letrero de la entrada al museo. Uno pagaba la entrada en este carro e ingresaba al museo en ese periodo de los 90, ¿cierto?, del siglo XX. Aquí tenemos lo que se hizo con este proyecto de FONDEC. Hoy día son fondos para recuperación de patrimonio, ¿cierto?, en este caso patrimonio ferroviario, y ahí está el momento en que se logra habilitar, bastante sui generis, ¿cierto?, un museo en la región de la Araucanía, que es el primer intento de crear un museo, y así estaban las piezas albergadas en su minuto para que puedan tener un contexto. Locomotoras mayoritariamente de un mismo modelo. ¿Por qué? Porque es interesante señalar que en los 80, ¿cierto?, la gerencia de ferrocarriles dictaminó conservar algunas locomotoras y reparar locomotoras que estaban en Temuco, por la posibilidad de un conflicto bélico con nuestros vecinos, mayoritariamente con Argentina. Ya el 78 tuvimos casi una guerra con Argentina, y en un documento, ¿cierto?, que en esa época fue secreto, ¿cierto?, se restauraron estas locomotoras a vapor, que finalmente nunca se ocuparon, pero permitió la conservación y preservación de lo que ustedes ven en este lugar. Bueno, y posteriormente, avanzado el periodo, ¿cierto?, el museo logró constituirse como tal, y se inaugura el 24 de febrero de 2004, justamente esa fecha marca el centenario del nacimiento de Pablo Neruda, nuestro premio Nobel de Literatura, ¿cierto? Y se logra de alguna manera crear este museo como ustedes lo ven, con estas características: un museo de sitio, al aire libre, con cerca de 14 locomotoras a vapor, más otros equipos que se fueron agregando. Es un museo municipal, esto es,
el municipio local, ¿cierto?, tomó la iniciativa de conservar y preservar y pues poner en valor este museo como un Museo Nacional Ferroviario de Pablo Neruda. Así fue el nombre técnico que se le dio. Y se repararon algunas edificaciones, construcciones, como ustedes pueden ver en estas imágenes, que llevó a que se creara un museo como tal, una administración como tal, que tuvieran una museografía, que tuvieran labores de restauración, conservación, y también una galería de arte, que es la que estamos viendo en este minuto. Bueno, aquí tenemos otra imagen desde la perspectiva, y esto es lo que se conservó de todo el recinto. Esta era una cantidad importante de hectáreas, pero finalmente solo el municipio local logró comprar, ¿cierto?, la faja vía para conectarse con la línea central y poder operar trenes de turismo, pero también conservar un ancho suficiente y la casa de máquinas para poder conservar y preservar este testimonio, incluyendo lo que ustedes ven al centro, que es la antigua carbonera. Existe una carbonera también en otra ciudad. Y aquí pueden ver otra imagen de este espacio, que para nosotros es un espacio bastante interesante, donde también se operaba y se opera un tren turístico con locomotora a vapor, que es la locomotora 820, que es una locomotora fabricada en Estados Unidos por Baldwin. Locomotive Works, ¿cierto? Es una locomotora 482, para los que son más fanáticos un poco de la nomenclatura de los trenes, así que es una locomotora que funciona con carbón, y en general carbón chileno, por lo menos hasta hoy día. Pero el 2010 nos trajo una sorpresa, que es básicamente un terremoto, y esto obligó eventualmente a cerrar esta casa de máquinas y a cerrar el museo, por lo menos la casa de máquinas. Los daños del terremoto del 2010 fueron relativamente muy complejos para las instalaciones. Se cayeron algunos muros perimetrales, algunas estructuras quedaron dañadas, y por tanto se prohibió el acceso del público, y las piezas fueron sacadas al patio de maniobras que ustedes vieron anteriormente. El clima en la región de la Araucanía no es muy benigno para la conservación de metales, y por tanto esas piezas quedaron a la intemperie, y lo que obligó eventualmente a reforzar las medidas de conservación y preservación, que fueron siempre complejas mientras se lograba la restauración de la casa de máquinas. Ustedes pueden ver los muros y algunos elementos perimetrales, ¿cierto?, que se tuvieron que reforzar para evitar que el público pudiera ingresar. Y finalmente se hace un proyecto que va a transformar la casa máquina y va a instalar una cúpula que fue bastante discutida en Chile, ¿cierto?, para los conservacionistas, y también por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, en cuanto de cuánto esta estructura podía afectar eventualmente, y yo creo que una discusión no cerrada, este patrimonio como unidad, como conjunto, como objeto simbólico, ¿cierto?, del ferrocarril en Chile. Y se inició la construcción de esta estructura, que hoy día quedó terminada, ¿cierto? El año pasado se inauguró. Y también a ellos, ¿cierto?, al municipio local le hicimos las preguntas de rigor, quien nos respondió, ¿cierto?, de la situación. Tuvimos una conversación, pero este es un resumen. Loreto Gaete, directora subrogante del Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, que es la directora además de turismo de la municipalidad, y nos señaló, ¿cierto?, que durante la pandemia el museo obviamente tiene cerradas sus puertas, pero no ha despedido a ningún funcionario y funcionaria. Hay que pensar que el Museo Pablo Neruda también hace labores de restauración y operación de trenes turísticos, y por tanto también tiene una cantidad mayor de personas. Obviamente el acceso público a este espacio y al parque anterior a la casa de máquinas también está cerrado. Esto es lo que ustedes pueden ver o podrían ver si es que en algún momento visitan la ciudad de Temuco y visitan el museo. Y también, ¿les ha afectado esto de algún modo? El museo no ha sido afectado, señalan ellos, ¿cierto?, del todo, ya que depende de la ilustre municipalidad de Temuco, por lo que los funcionarios, los que pueden, obviamente, se han acogido al teletrabajo, pero sí ellos señalan que posiblemente en 2021, en los presupuestos del 2021, se vean afectados en la inversión y en algunas áreas de restauración de las piezas y la operación de los trenes. Pero esto lo van a ver recién ahora el 2020. Hay que pensar también que esta situación que estamos viviendo
de COVID-19 es una situación en que todavía estamos un poco, poder decirlo de alguna manera, estamos en la ola o estamos sobre la situación. Así que muchas de las cosas están ocurriendo, por lo menos en Chile, están ocurriendo en este minuto, ¿cierto? Día a día, y estamos trabajando día a día, mes a mes, situación a situación. Pero sí hay un tema importante. Habían planificado, el Museo de Temuco había planificado 2 viajes en tren a vapor justamente para el eclipse que se va a dar en la región de la Araucanía. El 14 de diciembre, justamente el año anterior habíamos tenido en la región, entre la región de Coquimbo y la región de Atacama, ¿cierto? Un eclipse que se vio en Santiago. Y este eclipse este año, ¿cierto? 14 de diciembre de 2020, también auguraba una cantidad de reservas, no solamente locales, sino que también internacionales, que para el caso de ellos ha llegado a una ocupación del 10% y sigue bajando porque la gente obviamente han ido, evitan obviamente ir en situación de pandemia a estos lugares. Y para el caso del museo, estos recorridos que habían pensado para dos viajes en tren a vapor a la zona del eclipse, obviamente están suspendidos y están en stand-by. Bueno, otras imágenes un poco para que se pueda ver cómo quedó el resultado final de la casa de máquinas al interior, con este toldo, ¿cierto? Que lo protege de la lluvia y de la humedad, y que la justificación del museo para esto, ¿cierto? Es poder tener actividades durante los 365 días del año y que no dependan eventualmente de las condiciones climáticas. En Temuco es una ciudad donde llueve mucho y donde la humedad y el frío es fuerte, ¿cierto? Y obviamente esto es una condición. Además, se instalaron asientos retráctiles que permiten, ¿cierto?, que la tornamesa o el lugar donde se dan vueltas las locomotoras, ¿cierto?, se permita transformar como una especie de escenario. Así que es un espacio que permite eso. Bueno, ¿y cómo se preparan para la reapertura en el Museo Ferroviario Pablo Neruda de Temuco? Con los protocolos señalados, como habíamos dicho, ¿cierto?, de las autoridades sanitarias. Hay un protocolo especial que se ha establecido de parte de la autoridad sanitaria en Chile y de parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que establece ciertas etapas y ciertos procesos de gradualidad para la reapertura de estos espacios que obviamente todas las instituciones ligadas al mundo de la cultura tienen que someterse un poco. Y finalmente, ¿cierto?, quisiera señalar que en Chile, además de estos 3 museos que hemos visitado de alguna manera rápidamente, existen otros museos. En el caso de Ovalle tenemos aquí es un vagón de madera, ¿cierto?, del antiguo ferrocarril del norte, que se restauró y se instaló acá en la ciudad de Ovalle, en la Feria Modelo de Ovalle, que fue la antigua maestranza de ferrocarriles que se ha conservado y se convirtió en una feria modelo. Y en este lugar se instaló, ¿cierto?, este coche que es un furgón de primera clase, pero también un furgón donde se llevaba el equipaje y el correo. De hecho, tenía en los laterales un agujero para meter las cartas antes de que el tren partiera, como curiosidad. Yo creo que ocurre en muchos lugares de Chile, pero en general en Chile, ¿cierto?, el ferrocarril tenía ese rol. Y el primer año de visitas, que no deja de ser, recibió cerca de 24.000 visitas al año, que es un muy buen número para un museo que es solamente un vagón. Así que tenemos estas características en Chile. Tenemos museos ferroviarios o señalados como museos ferroviarios, pero propiamente tales dijimos que eran solo 2, en Carahue, en la región de la Araucanía también, en el norte, en el centro y en el sur, y también en Antofagasta. El Museo de Antofagasta, Bolivia, posee también una colección, pero no realiza las labores de un museo propiamente tal, así que por eso no los incluí en esta situación de los museos en Chile, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cierto?, desde aquí, desde la ciudad de Ovalle, desde el Museo del Limarí, antigua estación que ustedes pueden ver, quisiera agradecer al equipo del Museo Nacional de los Ferrocarriles de México, ¿cierto?, a Tere, en el nombre de Tere, a todo el equipo que está detrás, esta oportunidad de poder contar un poco lo que ocurre en Chile con respecto a esta pandemia que nos afecta y que no reemplaza, obviamente, la visita real y concreta de personas
y nuestra interacción con las personas, pero sí hoy día nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas condiciones, que son virtuales. Y desde el Museo de Limarí hemos tratado también, además de estar en estas pantallas virtuales, también estar a través de otros medios como la radio y la televisión para tener contacto con la población que no tiene acceso a Internet también. Así que muchas gracias y bueno, atentos si hay alguna duda, pregunta, consulta, ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Vamos a pedirle, por favor, a Rodrigo que nos auxilie. Él estará recibiendo todas las preguntas, los comentarios. Rodrigo, por favor. Claro que sí, maestra. Bueno, tengo felicitaciones, comentarios y un par de preguntas. José Antonio Ruiz, felicidades al maestro Marco. Recordó que cuando señaló en su exposición los kilómetros de Chile a México, recordó la novela de Maruja Torres, Amor América, un viaje sentimental en ferrocarril que realiza del sur de Chile a México. Comentario de nuestro colega. Juan Carlos Patón, saludos cordiales, Marco Sandoval, y felicidades por la presentación. Y Aida Rangel, que es directora del Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes, agradezca y felicita su participación y le gustaría saber cuántas personas trabajan para el Museo de Limarí. Y Luis Guillermo Martínez Olmos le manda un buen día y saludos. Muchas gracias. Bueno, contestando esa pregunta, el Museo de Limarí es un museo que pertenece, como decía, al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que pertenece al Estado chileno. Es uno de los 27 museos especializados y es un museo pequeño, alberga 7 personas en total. Tenemos 7 personas trabajando en este museo y muchos de ellos hoy día en teletrabajo, y también poseemos dentro de esas 7 personas, hay 2 personas que trabajan en un bibliomóvil, que es un vehículo, ¿cierto? Que debe haber en México también, que recorre las distintas ciudades de la provincia, antes de la región, pero hoy día de la provincia, llevando libros a distintos lugares y llevando también las actividades culturales del museo. Así que hoy día todas esas actividades están suspendidas, lamentablemente, ¿cierto? Pero esa es la cantidad de personas que trabajan en el Museo del Limarí. Yo nada más quería hacerle un comentario. Antes de que empezara la conferencia, estamos hablando un poco de la situación de la constituyente o lo que va a pasar del plebiscito. Me gustaría relacionarlo un poco digo, como es un movimiento independiente desde la sociedad, ¿cómo se imaginan o si hay como proyecciones o programas sobre cómo ven la cultura, digamos, desde un movimiento que busca una nueva constitución en Chile? Sé que me estoy haciendo otra vez una pregunta extraña, pero sí, no, digo, está bien. me surgió. Pero está bien, o sea, hay que responderla. Mira, en general, bueno, este despertar de alguna manera el 18 de octubre, que puede ser, es una situación que ha cuestionado un poco toda la institucionalidad chilena. Partiendo por la constitución política, que finalmente es cierto, el día 25 del presente, vamos a tener una elección para aprobar o rechazar eventualmente la elaboración de una nueva constitución, y esa constitución se va a elaborar con un 50% de diputados y senadores en ejercicio y un 50% de personas elegidas por este sistema, o si va a ser hecha por la comunidad, por el 100%, ¿cierto?, con paridad de género, es lo que está en discusión en este minuto. Esa situación del 18 de octubre, al menos personalmente a mí, ¿cierto?, y hablo desde mí, esto es como una opinión personal, fue muy fuerte ver en Santiago de Chile el Museo Histórico Nacional, que es el museo, uno de los museos más antiguos, el Museo Histórico Nacional, en plena plaza de armas chilena, o Plaza Mayor de Chile, con sus muros, con sus puertas en metal, evitando que pudiera ser quemada o incendiada. O ver el Museo Dominico, que está en plena Alameda, también con sus puertas tapiadas, ¿cierto?, en metal.
Es una fuerte situación y eso indica, ¿cierto?, que han sido cuestionados un poco la institucionalidad. Y los museos, obviamente, las figuras históricas que ustedes han podido ver, ¿cierto?, también han sido cuestionados. Así que nosotros tenemos una discusión que no ha terminado al interior, ¿cierto?, de cómo esta nueva realidad también ha afectado un poco estos discursos de los museos y su relación con la comunidad. Los museos han hecho mucho trabajo este museo puntualmente, antes de que llegara yo, ¿cierto? Este museo ha trabajado mucho con la comunidad, con los pueblos originarios, con los vecinos y vecinas, ha hecho un trabajo muy importante con la comunidad. Pero claro, este es un proceso interesante y donde la cultura es un elemento importante y los derechos a la cultura también es un tema. Se ha avanzado. Tenemos un Ministerio de Cultura que antes no teníamos. Desde 2017 en Chile tenemos un Ministerio de Cultura que ha dado pie eventualmente a que haya mayor acceso. Los museos del Estado son gratuitos. La gente puede acceder. No hay una barrera de entrada que tiene que ver con los recursos. Quizás hay otras barreras que tenemos que ir bajando, ¿cierto? Pero los museos están en ese proceso y el ministerio está en ese proceso de llegar a la comunidad, de abrirse a la comunidad y de poder, ¿cierto?, recibir, ¿cierto?, esta retroalimentación también de la comunidad. Muchas gracias, maestro. Me pregunta Beto Paz, de Jalisco, ¿cuántas estaciones llegó a tener Chile? ¿Cuántas estaciones? Sí. Oh, ahí sí que me pillas, pero mira, en una sola región deberíamos de tener cerca de 70 u 80. Lo que pasa es que en Chile hay un plano en general de estaciones de ferrocarriles, donde están todas las estaciones y paraderos, que van desde Iquique hasta Puerto Montt, incluyendo Arica a La Paz, que también, y la isla de Chiloé también hubo un tren. No tengo el dato exacto de estaciones, pero en una región hay cerca de hasta 80 estaciones sin ningún problema. Porque, bueno, al igual que ocurre en México, pero en Chile es interesante señalar algo, que el ferrocarril, si bien en Chile nace desde el mundo privado, porque el primer ferrocarril que se inaugura en Chile es de Caldera a Copiapó en 1851, el 25 de diciembre de 1851, son 81 kilómetros de distancia. Ese ferrocarril es privado porque la idea era sacar los productos minerales de las minas de plata de Chañarcillo, de un mineral, al puerto de Caldera. Para eso se va a ocupar el ferrocarril. Pero el Estado, ¿cierto? Rápidamente se da cuenta que la única manera de unir el territorio era por un ferrocarril. Ya vieron el largo de Chile, ¿no? Entonces, en esta idea de darle integridad, sentido de pertenencia al territorio, el ferrocarril se vuelve como un objeto de modernidad para darle integridad y se transforma de alguna manera en venas, ¿cierto? En un cuerpo donde la sangre son los trenes que circulan y donde no llegaba el tren no había territorio. Entonces la idea de lograr eso lo hacen con lugares donde literalmente no hay población. Entonces el Estado, los distintos gobiernos, hay unos gobiernos más pro ferrocarril que otros, pero ejemplo, gobiernos como José Manuel Balmaceda, que inauguran ferrocarriles y estaciones hacia el norte y hacia el centro y hacia el sur, y llegan a lugares donde literalmente no hay población y donde el Estado quiere llegar a esos lugares para sacar los productos agrícolas a precio de costo y transportar a precio de costo también a la población. Entonces, el ferrocarril va a generar un movimiento territorial y espacial importante y para bien o mal, incorporación efectiva al control del Estado. Entonces, el tren fue importante en ese sentido a finales del siglo XIX, principio del XX, donde se realiza la mayor construcción de redes de ferrocarriles. Bueno, muchas gracias, Gracias, Marco. maestra. La dejo. Gracias. Muchas gracias, Marco. Es sin duda la discusión acerca de la situación actual en Chile y la situación en el mundo un tema muy importante. Es el museo, los museos también somos entes políticos, también tenemos un lugar y un papel que jugar en estas condiciones y sobre todo tenemos que preocuparnos por tener
propuestas que permitan ir trabajando por un futuro mejor. Muchísimas gracias, Marco. No sé si tienes algún comentario final. No, agradecer, esperemos reencontrarnos de manera física para todos y todas que nos ven, y sin lugar a dudas que una nueva situación, una nueva realidad, y espero que sigamos en contacto. Así que un saludo y agradecer nuevamente a ti, Tere, al equipo de trabajo que está detrás, a Rodrigo, José Antonio, etcétera, y al Museo Nacional de los Ferrocarriles de México esta invitación para compartir con estos diálogos sobre, en este caso, sobre museos ferroviarios en pandemia en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la continuación del evento. Tenemos dentro de un rato una nueva mesa para discusión, donde estarán también otros museos. Y pues, sin más, de verdad, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.